misterio central que va a envolver todo esto es la revelación. Dios que se quita el velo y se deja conocer por amor. Por eso la Biblia es una carta de amor, de Dios al hombre, escrita de parte de Dios por el mismo hombre. ¿Quién nos quiere leer esta meditación? Esta, alguien que nos lea. Dianita. Me gusta lo de la democracia que se maneja en este curso. Democracia, sí. Lee, pues, por favor. Dice el abad Epifanio: gran protección para no pecar es la lectura de las escrituras. Dice el abad Epifanio: gran precipicio y abismo profundo es la ignorancia de la escritura. Este tipo de sentencias, de forma de escribir, lo vamos a llamar apotegmas. Entonces, estos dos apotegmas nos están hablando de la gran importancia que tiene en la vida espiritual la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, como elemento central y lamentablemente muy distante a nosotros. Por una razón cualquiera, la escritura podía ser peligroso porque se desconocía y podía, en vez de iluminar, llenar de confusión a la gente, y prohibió que los laicos leyeran la palabra de Dios. Por esa razón, siempre la formación que se tuvo fue a partir de la predicación, de la enseñanza que se hacía en el siglo, fue prohibido leerla. Hoy en Occidente se quiere retomar el tema. En la Iglesia de Oriente nunca fue prohibido, fieles tuvieron aproximación a la Sagrada Escritura. Por eso estos apotegmas nos hablan de las sentencias, de las enseñanzas que santos. Antes de continuar, quiero contarles un poquito de esos santos que están viendo ahí. Hay un estado independiente parecido al Vaticano entre Grecia y la Macedonia, una península con 3 dedos. Estaba la península de Calpis. El Macep se llama Ayos Oros, el Monte Athos. Y es un estado autónomo solo de monjes. Un centro administrativo, una ciudad principal de los monasterios, de toda la administración, y allí se dirige administrativamente este estado que se llama Monte Athos. En internet se puede encontrar mucha información sobre ellos. Tanto el abad Epifanio como esta figura que se ve al fondo son del Monte Athos. Si vemos esta a la cual se le han ido esculpiendo dentro de la roca las habitaciones, y en la parte de afuera solo están los corredores y las ventanas. Que hay una sombra que es la parte inferior, donde está la leyenda. Alcanzamos a ver en los pisos inferiores también otras habitaciones, y se comunican por dentro durante siglos. A partir del siglo IX fueron habitadas, durante siglos se han construido y se han comunicado, y hay monasterio. Vamos a leer este otro apotegma, para no perder la línea familiar. Y dice, bueno, eso no está por ahí a mano. Sí, estoy a mano. ¿Sí? ¿Qué ve? Dice, cierta vez. Bueno, léenos pues. Cierta vez fue dado a un anciano ver las cosas que acontecían, y dice,
Vi un hermano, ¡ay, esa letra azul no! Vi un hermano que meditaba la escritura en su celda y percibí que el demonio estaba fuera de la celda. Ay, se me perdió. En cuanto el hermano meditaba, él no podía entrarse. Apenas paró la meditación, el demonio entró y comenzó a tentarlo. Apotegma entonces que nos habla de la importancia de ir a la palabra de Dios, la vida cristiana debidamente llevada. Finalmente, este apotegma de San Jerónimo. San Jerónimo es un padre de la iglesia latina. Fue quien recopiló por primera vez la Biblia como hoy la conocemos. Había desde más o menos el año 180 antes de Cristo una recopilación o una compilación de los textos del Antiguo Testamento, y San Jerónimo compendia también los textos recogidos y tenidos como inspirados y presenta por primera vez la Biblia. Se llama la Biblia Vulgata y es el trabajo de San Jerónimo. Y nos dice: desconocer las escrituras es ignorar a Cristo. Entonces vamos a ver qué significa la palabra Biblia. Biblia viene de biblos, que quiere decir biblioteca, colección de libros. Colección porque verdaderamente es una biblioteca, es una colección de obras de distintos autores, e distintos géneros literarios y sobre todo de muy distintas épocas. Recordamos lo que ya habíamos visto en la clase anterior, en un periodo de 1000 años, entre 1000 y 1200 años. Se escribe en varias lenguas, en 3 lenguas al menos predominantes. Se escribe en más de 11 géneros literarios. Se escribe por personajes absolutamente disímiles, de toda clase y condición. Ahora, finalmente se escribe, no, se vive. Y se escribe, no sabemos por quién. Alguien puso por escrito la vivencia y experiencia de ese pueblo. San Clemente de Roma, un padre apostólico, discípulo de San Pablo, fue el primero que utilizó la palabra Biblia para designar la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, la profecía de Ezequiel, capítulo 27. Y que fue un importante centro comercial y religioso. Cualquiera de las dos orígenes, Fenicia y otros, simplemente nos da una idea de Biblia. Quiere decir biblioteca de nuestro interés, colección de escritos con una matemática y un mismo destinatario final, que es cada uno de nosotros. En el mapa que vemos ahí, vemos la ciudad de Biblos, dónde está ubicada y cómo es la ciudad actualmente. Es una ciudad es un pueblo muy pequeño, regiones muy antiguas. Y de igual forma vemos la representación o la pintura de San Clemente Romano, cuarto pontífice de la Romana, que conoció personalmente a los apóstoles, fue discípulo de San Pablo, que es el primero que va a utilizar ese término de biblos. El significado principal entonces, podríamos decir, de Biblia, es papiro. Papiro es un material obtenido de la planta del mismo nombre, que florece particularmente o que el río cuando se desborda durante 4 meses al año, el río Nilo
en mucha parte de esos trayectos se desborda, formando una charca, el papiro. Los escritores griegos le dan una acepción distinta a la fenicia, y es porque ellos veían sencillamente una colección de muchas obras, y de ahí le aplicar la palabra Biblia. Desde el siglo XIII hasta el siglo presente fue la palabra que se definió finalmente, sobre todo en Occidente, para llamar la palabra de Biblia. ¿En qué materiales se escribieron los textos originales? Todos los libros sagrados se escribieron al principio en papiros, más tarde en pergaminos, que almacenan en forma de rollos, como lo vemos ahí. Entonces, un rollo tenía el material envuelto en él, y el otro, en la medida que se iba girando, iba pasando el papel y permitirlo. Recordemos que el hebreo se lee al contrario de cómo leemos el español. Nosotros leemos de izquierda a derecha y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, esas, eh, esos rollos que todavía hoy, por su sentido simbólico, envueltos en dos bastones que se iban girando, fueron la forma oristos de la Biblia. ¿Cómo se elaboraba el texto de papiro? Entonces vemos la planta, parecida a unas que llamamos formando una pequeña palmera, cortaba en trazos, como vemos en la parte superior del dibujo, con una navaja. Padre, qué pena interrumpirlo. Yo no sé si Se es sacaban tiras que se secaban y luego se cruzaban. Unas, padre, dime, sí, es Dianita. que no sé si todo el mundo lo está escuchando tan entrecortado como yo, o es problema aquí en internet. Alguien que nos confirme. No, está entrecortada la comunicación. Sí, debe ser que el internet de nosotros hemos estado con un internet bastante regular. Vamos a tratar de... ¿Se escucha un poco mejor? En este momento sí. Bueno, vamos a ver si logramos que podamos mantener la comunicación. Entonces aquí estamos viendo en esta gráfica la planta de la cual se saca el papiro, cómo se corta en trozos, se cruza con un pegante que se sacaba del arroz y así se formaban las hojas. Lamentablemente es muy lábil, tiene muy corta duración, razón por la cual necesitaba ser reemplazado frecuentemente. Reemplazar y reemplazar los textos, finalmente empezaron a escribirse en pergaminos. Era más caro, era más costoso, pero duraba. ¿Qué no es la Biblia? Entonces, la Biblia no es un libro mágico. Muchas personas creen que si tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, no van a tener como un talismán. La Biblia no es eso. Incluso hoy hay quienes lo utilizan, apaguemos los celulares, desconectémoslos. Lo utilizan para hacer preguntas casi cabalísticas. Preguntas como si está bien o se puede una cosa y la otra, la envuelven con un caucho y si gira para un lado es sí, si gira para el otro es no. Nada de esas situaciones son la Biblia. Algunas personas de forma obsesiva pegan páginas de la Biblia en las paredes. Ni protege ni sirve para nada. El papel de la Biblia no es sagrado. Sagrado es el mensaje, la enseñanza. A veces las personas dicen, ¿qué hago? Que tengo una Biblia muy vieja, muy acabada. ¿Qué hago con ella para deshacerme de ella? Porque es que es pecado quemarla. No tiene ningún pecado.
Las hojas, la tinta allí no son sagradas. Sagrado es el mensaje que Dios quiere transmitir al hombre. El resto es simple y llanamente magia o brujería. Nada tiene que ver. La Biblia es ante todo una colección de libros, inicialmente judíos y luego cristianos inspirados por Dios que contienen una revelación. Allí Dios se ha quitado el velo para que lo conozcamos. Es sin duda un libro que ha cautivado a la humanidad, está traducido a todos los idiomas oficiales, a más del 70% de los dialectos que existen en el mundo. Y mirando recientemente Google, se dice que de la Biblia se han sacado 3.900 millones de copias, de ejemplares. El segundo libro más editado es superado más de 4 veces por la Biblia, que serían las tesis políticas y filosóficas de Mao Zedong, y 100 veces. Luego viene libros más modernos, Harry Potter y otros, están entre los más editados, los más publicados. Pero al segundo, la Biblia lo excede más de 4 veces. De 820 millones de copias a 3.900 de la Biblia, no hay nada que compararse. Entonces, es un libro definitivamente de una gran importancia. Pero es importante saber que la Biblia no es un talismán mágico, ni una panacea con fuerza para ahuyentar los malos espíritus, ni tampoco es un libro con cuya lectura ya podamos descubrir lo que Dios desea notificarnos. Como cualquier carta, la Biblia requiere interpretación en un contexto concreto, real. Primer elemento, esa interpretación se da en un contexto real dentro de la iglesia. Nosotros no creemos que la Biblia sea de libre interpretación. La Biblia se lee en un contexto, y ese contexto es la iglesia, que como depositaria oficial de la revelación es quien nos enseña y nos orienta en el análisis exegético y hermenéutico del texto bíblico. Algunos datos generales. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Durante un periodo de 1600 años. Aproximadamente diríamos que 40 hombres la escribieron en 3 continentes. Sin embargo, ese dato no es válido. 40 hombres son mencionados, pero una cantidad incontable de personas participaron en la escritura y en traer el texto a hoy tal cual lo conocemos. La Biblia nos presenta sobre todo en la vida concreta de un pueblo la realización de la voluntad de Dios. Entre los que escribieron, que los llamamos agiógrafos, de agios santo y grafos escritos, de los escritos, tenemos toda clase de personajes, reyes, campesinos, poetas, comerciantes, militares, líderes religiosos, hombres muy buenos y hombres muy malos también, hombres de una vida absolutamente trágica y otros unos grandes triunfadores, de distintos niveles sociales, de distintas culturas y de muy distintas épocas. Todo eso nos remite a la complejidad de este libro. En el Antiguo Testamento fueron escritos más o menos escritos entre el siglo XV Cristo, con un periodo largo que puede ser entre el siglo VI y el siglo
tercero, del siglo, al menos del siglo V al siglo II, en que no hubo ningún escrito. Lo llamamos el espacio intertestamentario. Pero nos narra historia de más o menos 2000 años. Ya habíamos visto que en un principio nada fue escrito porque el pueblo no escribía. Era parte de la tradición. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos más o menos a partir de la segunda mitad del siglo I hasta la primera mitad del siglo II. O sea, entre el año 50 y el año 130 más o menos, en ese periodo fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué contiene la Biblia? Pues, divididos por Jesús. Jesús divide la parte antigua de la parte nueva, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Contiene la historia, la cultura, las leyes, las costumbres, la filosofía y las creencias del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla sobre la venida del Mesías y su vida. Y la vida de la comunidad que acogió a Jesús como Mesías. De esa comunidad que se da después de la resurrección, la comunidad post-pascual, de cómo vive esa creencia y cómo se va desarrollando, Juan Esteban, y cómo se va desarrollando esa vida de fe. Ese es el tema del que nos escribe. Va a proclamar hechos portentosos de Yahvé Dios, donde Dios se revela como Padre y Salvador. Y ese es una cosa que para nosotros es parte ya de nuestra dinámica, de nuestra retórica, pero que es todo un acontecimiento. Ese Dios juez, ese Dios poderoso, ese Dios inacible del Antiguo Testamento, Jesús bien lo presenta como Padre, y eso es toda una novedad. Ese Padre envía a Jesús para librarnos del pecado y sobre todo para librarnos de la muerte. Pero prestarlo como papá es toda una novedad. La Biblia es entonces como una pequeña biblioteca que contiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y aquí tenemos la primera diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. A la Biblia protestante le quitaron 7 libros del Antiguo Testamento. Luego vamos a ver por qué. Esos libros que se van a llamar deuterocanónicos, porque fueron excluidos inicialmente. Y nunca entendimos por qué los protestantes 1700 años después repiten un hecho que no está. Esos libros fueron relatados, o sí, desde más o menos, el dato que está aquí está equivocado, más o menos desde el de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Escritos en hebreo, en griego y algunos fragmentos en arameo, que es el dialecto que hablaba Jesús y que es una mezcla de la... ¿Dónde está Juan Esteban? En hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay en arameo fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y algunas partes del Génesis. En griego se escribieron parte de los libros de Esther, de Daniel, alguna parte de los Macabeos, en fin,
unos textos del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, menos el Evangelio de Mateo, que está escrito en arameo. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 26 son en hebreo, en el griego y uno en arameo. El Antiguo Testamento recoge la historia de Israel hasta el nacimiento de Jesús. Como ya dijimos, consta de 46 libros. El Nuevo Testamento va a narrar la vida y mensaje de Jesús y el nacimiento de la iglesia, compuesto por 27 libros. La palabra que utilizamos de testamento es una traducción del hebreo berit o del latín testamentum, que significa contrato o alianza hecha por Dios con el hombre. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, del pueblo elegido, Dios va a firmar con ellos una serie de pactos, de alianzas. Y a través de esos pactos se va a establecer las expectativas de cada una de las partes en la relación que surgía entre Dios y el hombre. De ahí que esa palabra pacto o alianza, va a venir el término testamento. Hay dos grandes bloques antes de la venida de Cristo. La alianza es con los patriarcas y con el pueblo escogido de Israel. Y después de la venida de Cristo es el pacto de Jesús con toda la humanidad, en la cual ofrece la redención y que fue sellada con su sangre. Podríamos decir entonces que si fuéramos a mirar la Biblia en una estantería, podríamos hablar de 4 grupos en el Antiguo Testamento y otros 4 grupos en el Nuevo Testamento. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los vamos a llamar el Pentateuco. De penta, 5, teuco, tomos, los 5 tomos, que va a hablar inicialmente de la creación del mundo, de la elección del pueblo escogido, del pueblo de Israel, y de la primera revelación que Dios hace a vivir, de toda la enseñanza, de cómo se debe vivir, de las leyes de ese pueblo, y va a hablar también de una manera especial de cómo se consolida y se configura como un pueblo propiamente. Ahí va a surgir el régimen teocrático del que hablamos en la clase anterior, y allí también va a surgir la ley de ese pueblo, que se va a llamar la Torá. Entonces, esos libros, para los hebreos, se llaman los libros de la ley. Nosotros los llamamos los libros del Pentateuco. Si Dios se revela la historia de un pueblo, la historia de ese pueblo es una historia sagrada, es una historia de salvación. Entonces, en esa historia es el segundo grupo, le llamamos los libros históricos, y la componen 16 libros. Como una mnemotecnia para recordarlos, vamos a tener tiempo de mirarlos despacio, es la primera approach al tema. Para tener una mnemotecnia podemos decir que se componen esos 16 libros de 5 pares, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Cuáles son los 5 pares? El primer par es Josué y Jueces. El segundo par es primero y segundo de Samuel. El tercer par es primero y segundo de Reyes. El cuarto par es primero y segundo de Crónicas. Y el quinto par es primero y segundo de Macabeos. Ahí están los 5 pares. Las 3 mujeres, el libro de Judith, el de Ruth y el de Esther. Y los 3 hombres, Tobías y Nehemías. Y así tenemos los 16 libros que forman los libros históricos. Pero ese pueblo fue desarrollando toda una cultura, va desarrollando una sabiduría propia del pueblo. En términos de modernos, por ejemplo, de Carl Jung, el psicoanalista, diríamos que forma un subconsciente
consciente colectivo, los libros Sapiens. O libros de la sabiduría, el primer libro. El libro de los Salmos. De los, segundo, el libro de los Proverbios, 6, y el libro de la sabiduría, 7. Padre, Ahí ahora tenemos sí los se 7. se está yendo largo. ¿Se está yendo largo? Sí, padre, se queda callado mucho rato y es extraño en usted, entonces no sé cómo lo vamos a arreglar. Vamos a bregar. Hoy, lamentablemente, como está lloviendo por acá, eso a veces dificulta la recepción. De todas maneras, miren, con todas las dificultades que hoy se puedan presentar, la clase queda grabada. Y en el portal que se llama, en el canal de YouTube, Padre Crisóstomo, va a estar la clase subida mañana, ya está la primera subida. Entonces, si hay muchas brechas, hasta que logremos arreglar el problema de internet, yo les voy a pedir el favor que de pronto recurramos a la grabación y al material que ya material de la primera y segunda clase le llega también mañana. Entonces, hemos venido hablando a ver hasta dónde logro que me cojan. Déjenme ver cuánto se corta la comunicación. Hemos podido hablar entonces de 4 grupos del Antiguo Testamento, 5 primeros que se llaman Pentateuco, 16 que lo siguen que se llaman libros históricos, 7 que se llaman libros sapienciales, recogen la sabiduría y la oración del pueblo de Israel, y por último ya los libros proféticos, que son 18. Si hacemos la suma, 18 más 7, 25, más 16, 41, y más 5 del Pentateuco, 46. De esos libros proféticos los dividimos en profetas mayores y profetas menores, no por su importancia, sino por la extensión del texto. Entonces, eso hizo esa clasificación. Además, en la primera recopilación que hubo de esos textos, el canon, que así se llama la lista de libros inspirados, el canon hebreo hablaba de 4 profetas mayores y a los demás los llamaba los profetas menores y todos estaban envueltos en un solo libro. Hoy los tenemos uno por uno y son 18 libros. Entonces así formamos el Antiguo Testamento. Cuando cojo una Biblia, luego vamos a entender, a verlo mejor, pero busque, por ejemplo, el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Si no está, no es una Biblia católica. Busque primero y segundo Macabeos. Si no está, no es una Biblia católica. Muy bien. El Nuevo Testamento también se divide en 4 grupos. Un primer grupo que se llama libros históricos. Lo forman 5 libros. ¿Cuáles son ellos? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los 4 evangelios nos van a contar la vida de Jesús. Y el libro de los Hechos nos va a contar la historia de la iglesia primitiva. De la iglesia que se funda sobre la cabeza de los apóstoles. No de las que aparecen hoy en cada esquina arraigadas en nada. Entonces, es el primer grupo. 5 libros históricos. Luego sigue lo que llamamos el Corpus Paulino, que lo forman 14 libros. Ojo, no porque los 14 libros sean de San Pablo. De hecho, diríamos que la mitad o tal vez 7 u 8 son de San Pablo. Pero tienen un denominador común y es la teología paulina. O sea, si no son escritos por Pablo, son escritos por discípulos de Pablo o bajo los lineamientos teológicos de Pablo. Entonces vienen todas esas cartas de Pablo
a los romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicense, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón y la carta a los Hebreos. Esas son las 14 cartas de Pablo, o al menos, para no darles el nombre, vamos a decir que fueron el corpus paulino. Sería el término más exacto de utilizar. Luego van a venir, entonces llevamos 14 más 5, ya vamos en 19. Van a venir 7 cartas, que las vamos a llamar las cartas católicas. Católicas o universales, pero el término que utilizamos es cartas católicas. Esas cartas católicas son escritas por apóstoles diferentes a Pablo y también con enfoques teológicos diferentes. Entonces vamos a contar la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, la primera, segunda y tercera carta de Juan y la carta de Judas. Ahí están las 7 cartas católicas. Entonces repasamos históricos, más 14 del Corpus Paulino, dan 19, más 7 dan 26. Y el último grupo de nuevo. ¿Otra vez me escuchan ahora? Se cortó el momento. ¿Se escucha ahora sí? Sí, ya se escucha. Muy bien. Entonces, ese libro, el Apocalipsis, gracias a la falta de respeto y de cualquier manejo ético y científico, las películas y Hollywood lo ha vuelto un libro azaroso, lleno de misterios y peligros, lleno de dragones escondidos. Y es absurdo. Adelantándonos un poco, miren, el Apocalipsis se escribe dirigido a un pueblo que está sufriendo el yugo horrible del Imperio Romano que lo oprime, del pueblo judío que lo excluye. Entonces, para animar a esos cristianos que están sufriendo persecución, aparece la promesa del futuro triunfo. Como cuando le decimos a alguien que está enfermo, tranquilo, yo sé que tienes dolor, pero te vas a curar y en pocos días vas a estar bien. O sea, es un libro de consuelo y de esperanza, no de negativismo y de demonios. Entonces, a ese pueblo que está oprimido, a ese pueblo que está siendo perseguido, Dios le habla del triunfo futuro, de la Jerusalén celestial, a través de una serie de visiones, todas con un buen fin, todas con un magnífico desenlace. Entonces, al contrario de lo que muchos creen, el libro del Apocalipsis no es el libro del desastre y el caos, es el libro del triunfo. Y es el único libro profético del Nuevo Testamento. Recopilamos diciendo 4 divisiones en el Antiguo y 4 en el Nuevo. El Antiguo, Pentateuco, históricos, sapienciales y proféticos. El Nuevo, históricos, va a decirte, ese rosado. Otra vez. Ese rosado, entonces dice aquí el extremo, se llaman Pentateuco, entonces los rosados son del Pentateuco. Está dividido en 2 grupos. Miren que aquí hay una parte de la tabla y aquí está la otra. Ese es el antiguo y este es el nuevo. Entonces ahí viene todo lo que les he contado hasta ahora, esa división de la que hemos hablado. Viene con una nomenclatura bíblica.
La vamos a ver más adelante, pero nomenclatura como en la tabla periódica tiene el signo del elemento, aquí el signo del libro, entonces Génesis, X Éxodo, LV Levítico, NM números, TT Deuteronomio, SAL Salmos, AG, aquí abajo el amarillo, Ageo, Zacarías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Nahum, Miqueas, aquí signos de puntuación. Van a venir también la tabla. Vamos a encontrar alguien quiere dos nombres. Incluso hay un libro de la Biblia que tiene tres nombres. La Madre Iglesia de nombres. Entonces vamos a ver, o el libro de Lamentaciones de Jeremías, que se va a conocer como el libro de los trenos. Entonces vamos a ir viendo con los días, en la medida que la clase avance y el internet lo permita, vamos a ir profundizando en ese tema. Dentro de esos elementos mágicos de los que hemos hablado en la clase anterior, es común oír la gente diciendo, no, es que mire, cuando se leían los textos de la Biblia al principio de la iglesia, no había Biblia al principio de la iglesia. No había Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento no es un evangelio. Es una de las cartas de Pablo. Cuando se hace la primera recopilación hacia el año 383, por primera vez se juntan los libros. No estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. No estaban como están hoy. Entonces, ojo que a veces la gente monta discursos que terminamos creyendo, sobre todo los que a veces tocan a la puerta, hablando de cosas que no tienen ningún sentido histórico, ninguna realidad. La división para llegar a la Biblia que hoy tenemos se va dando en el tiempo. Entonces, en los orígenes había separación, no había separación incluso entre las palabras, ni había vocales en los primeros textos que forman la escritura. El hebreo antiguo no consideraba vocales. Cuando habla del nombre de Dios, habla de 4 letras, consonantes. Y, H, P pequeña, H. Era impronunciable. Lo llamamos el tetragrama, tetra 4 grama letras, 4 letras. Con el tiempo le pusieron vocales de una palabra que no significaba Dios, pero que era, como cuando yo digo, el que está aquí en la esquina, en la punta. Él no se llama así, pero es la forma de identificarlo. Entonces, una palabra que era Adonai, que no era el nombre de Dios, pero hablaba de Dios, y ahí sacan unas vocales, las meten al tetragrama y aparece la palabra Yahvé. Lo vamos a ver muy despacio, porque Jehová es el nombre que los protestantes le colocaron a Yahvé
Dios después de 3.500 años. Durante los primeros 2.000 años antes de Cristo se le llamó siempre Yahvé. Durante los primeros 1.500 después de Cristo se le llamó Yahvé. Y 3.500 años llevaba el término cuando los protestantes deciden llamarlo Jehová. Jehová es el mismo tetragrama, pero al cual se le ponen las vocales no de la palabra Yahvé, no de la palabra Adonai, sino de la palabra Elohí, que era otra forma de referirse lejanamente a Dios, pero que nunca fue empleada en el Antiguo Testamento. El pueblo hebreo jamás lo llamó así. Con el tiempo se van dividiendo, se van clasificando. Yo algo les conté, pero miren, cuando se emprende la tarea de escribir, esto se da más o menos hacia el año 522 antes de Cristo, con el trabajo de Esdras y Nehemías. Cuando se emprende esa tarea, ellos empiezan a buscar distintas fuentes para armar esa tradición que siempre había sido oral, pero que después de la deportación vemos que corre el peligro de perderse. Y buscan 4 fuentes, como escribir la historia de Colombia y buscar cómo la narra un costeño, un paisa, un pastuso y un boyacense. 4 fuentes que se van a llamar yavista, eloísta, deuteronómica y sacerdotal. Es una teoría que se desarrolla en el siglo XVIII por un teólogo biblista que se llama Julius Wellhausen, la teoría wellhauseniana sobre las fuentes del Antiguo Testamento. Entonces, en todo eso ha sido un proceso, por eso decimos que Dios habla al hombre por medio del hombre y el lenguaje humano. Cuando los textos entran a ser parte de la vida litúrgica del pueblo, cuando entra a formar parte de la vida litúrgica, no, también se va el audio, cuando entra a formar parte de la vida litúrgica del pueblo, entonces se empieza a clasificar y a organizar de una manera especial textos que estaban sin división, textos que estaban sin separación de ninguna clase. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Hubo para eso distintos sistemas en el judaísmo, el Chedarim, el Pedachillot o Pesukim, y luego en el Nuevo Testamento, para los cristianos, se va a volver a hacer una forma de división al comienzo, que le vamos a llamar los cánones Eusebiani. ¿Por qué? Por el primer gran historiador del cristianismo que existió en el siglo II, que se llamaba Eusebio de Cesarea. Entonces de ahí viene lo que vamos a llamar los cánones Eusebiani. Y eso sirvió para dividir los evangelios en 1162 sesiones. Entonces, miren, es una estructura totalmente distinta a lo que hoy conocemos. Después de que la Biblia estuvo armada, reunidos los libros y al menos separados los libros, aparece Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, que había sido un gran canciller de la Universidad de París e hizo la división del Antiguo y Nuevo Testamento en capítulos a partir del texto latino de la Biblia Vulgata que había traducido o que había recopilado San Jerónimo. Entonces, Esteban Langton coge la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata, el texto latino, y la separa en capítulos. En el año 1226 termina esa separación. De la Vulgata pasó al texto de la Biblia hebrea y al texto griego del Nuevo Testamento,
y a la versión griega del Antiguo Testamento. Se llama la Septuaginta. Entonces, miren todo lo que se va llevando. Los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se va a conocer como la Biblia parisina. Entonces, esa división ya se hizo luego universal, la aceptaron todos, pero por allá, cerca del año 1300, aparece la Biblia parisina, que es el trabajo de Esteban Langton, el arzobispo de Canterbury, un académico de la Universidad de París, que la dividió en capítulos. ¿Quién la dividió en versículos? Entonces, Sagnete Pagnini o Santo Pagnini, en 1541 la divide en versículos. Era un judío converso al cristianismo, que se hizo monje dominico, original de Lucca, Italia, que dedicó 25 años a su traducción de la Biblia y la publica finalmente, publicada en 1527. Entonces coge esa división, esa Biblia publicada en 1527 y se dedica a dividirla en versículos numerados. Esta Biblia dividida en versículos se imprimió en Lyon y es una versión literal que constituye un punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue impresa varias veces. Pero finalmente hay una revisión, un prestigioso impresor que se llama Roberto Steiner, realiza la actual división como la tenemos hoy en día, o sea, hace un trabajo de corrección de los versículos, sobre todo del Nuevo Testamento, en 1551, y luego hace toda una revisión de la Biblia latina en 1555. También revisa partes del Antiguo Testamento y finalmente la organiza y la realiza y se publica la Biblia impresa en capítulos y versículos tal como está hoy en lo que llamamos la Biblia de Ginebra, que se publicó en 1560 en Suiza. Entonces miren todo lo que ha pasado para que ahora llegue alguien y de una forma olímpica, sin conocer ese procedimiento, imagine mágicamente que en el año 120 ya está la Biblia, que le vendían en la esquina de la casa. Entonces, eso nos empieza a quitar el concepto mágico. En la clase anterior vimos que no había un ángel revoloteando y dictándole a la geógrafo, escriba pues punto y coma. Por eso cuando dices, es que aquí dice, mire esta palabra, esa palabra es parte de una traducción que se ha hecho. Pero nosotros entendemos el mensaje bíblico en el contexto. Vamos a familiarizar con ese principio de la hermenéutica. Se llama Exhibit Leven, el texto en el contexto. Y se aplica no solo para la Biblia, para cualquier cosa. Yo cojo una frase suelta de cualquier libro y la pongo a decir una locura. Entonces, el texto solo se analiza dentro del contexto. Es el principio del texto en el contexto, porque si no es pretexto. La Biblia tiene 1334 capítulos, 1054 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Tiene 31.175 versículos. Y en la versión Vulgata tiene 773.692 palabras y 3.566.480 letras. El nombre de Yahvé en los textos originales, no estoy hablando de Biblias de los últimos 300 años o 400 años, sino los textos desde el comienzo, en ella aparece la palabra Yahvé 6.855 veces. El Salmo 17 es exactamente la mitad de la Biblia. Y el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 118. 160 versículos.
Vamos a ver luego una cantidad de datos curiosos, pero de esta forma queremos hacer un approach a acercarnos al libro, a quitarle un carácter que no tiene. No es un libro mágico. Con él no se hacen hechizos. Él no tiene en su texto, en sus hojas y en su tinta ninguna particularidad especial. Y siendo así, ¿por qué se ha publicado, por qué se ha sacado 3.900 millones de ediciones de la Biblia? Superando 4 veces al segundo. Simple y llanamente porque su verdadero valor está en entender el mensaje que allí se tiene. Para entenderlo, vamos a disponer de 2 ciencias o de 2 métodos que se van a llamar hermenéutica y exégesis. Hermenéutica, hermenetiquía en griego, significa interpretar, traducir, explicar. Es el conocimiento y el arte de interpretar los textos para determinar el significado exacto de sus palabras según el pensamiento de quien lo escribió. No es un término que no aplica únicamente a la Biblia. Hay hermenéutica jurídica. Los abogados y la interpretación de textos jurídicos, hay todo un trabajo hermenéutico supremamente bien llevado. Entonces, no es solo en el ámbito bíblico. Entonces vamos a ver más adelante a entrar un poquitico en el concepto de la hermenéutica. La otra palabra es exégesis, que significa explicar. Implica la interpretación crítica y completa de un texto. La hermenéutica va a tener muchísimas formas, porque es toda una ciencia. Vuelvo a repetir, hay hermenéutica del derecho, por ejemplo, y es toda una ciencia, la forma de interpretar un texto jurídico. Y hay hermenéutica bíblica y es toda una ciencia. Y tiene muchísimas formas y muchísimas divisiones, como cualquier ciencia. Pero nosotros la vamos a abordar en su forma más elemental, que comprende 4 elementos. Una hermenéutica que empieza mirando, haciendo un análisis histórico y literario, para irnos al término bíblico. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías, pues no es escrito por Isaías, ¿no? Isaías participa simplemente, pero es un libro que tiene más o menos un periodo escriturístico, más o menos entre el 750 antes de Cristo y el 520 después de Cristo. O sea, nadie pudo haber vivido tantos años. Y lo dividimos en 3 partes: el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías, el mismo libro, porque va a hablar de momentos muy distintos. El proto Isaías nos va a hablar de la vivencia de ese pueblo en el periodo preexílico, antes del exilio en Babilonia. El deutero Isaías nos va a hablar de la situación del pueblo mientras está bajo el yugo del exilio, cuando sienten que se acaban. Y luego el trito Isaías, a partir de los últimos capítulos, nos va a hablar de una realidad totalmente distinta, un pueblo esperanzado y alegre, porque contra toda posibilidad logra volver a existir como pueblo. Entonces, los 3 momentos necesito conocerlos para dar la diferencia entre el poema del siervo doliente en el deutero Isaías, entre los anuncios, los tiempos mesiánicos en el proto Isaías y la forma de escribir del trito Isaías, hablando de un solo libro de la Biblia, para que tengamos una serie de approach. Entonces, es muy grave cuando aparece la señora que toca la puerta, la señora de pelito largo, que no tiene la más remota idea de lo que está hablando y que viene a echar un cuento. Y lo grave es que parece que ese mensaje liviano y acomodado a las circunstancias es el que más gusta y el que hace que proliferen las sectas. ¿Qué pretendo? Que usted la próxima vez que vaya a escuchar una interpretación
le ponga cuidado, porque es tan complejo que requiere un estudio serio para poder hacer un análisis exegético o hermenéutico de un texto bíblico. Diana ya dijo que estaba aterrada porque yo hablo mucho y no me podía quedar callado tanto rato. Entonces yo les voy a pedir que me ayuden a leer estos aportes sobre la interpretación bíblica de algunos reconocidos biblistas. A usted ahora le van a sonar a nada, pero con el tiempo vamos a irlos conociendo. Entonces, ¿quién me quiere leer la primera aportación de Tirso Cepedal? A ver, unos hermanos. Steven, ¿nos quieres leer? No debemos leer un libro si antes no tenemos una cierta idea de qué tipo de libro es. Ello es absolutamente necesario para determinar el talante con el que lo debemos leer. No es lo mismo una novela que una biografía o un libro científico. Muy bien. Nuestro hermano, el diácono Yesid, Edwin, ¿nos quieres ayudar a leer las otras dos aportaciones? Aló. Sí, por favor. Es que no le escucho bien, padre, qué pena. Que si nos quieres ayudar a leer las otras dos citas de Gerald Lockfink. Ah, claro. Para poder entender el mundo de las imágenes y representaciones bíblicas se requiere una rementalización. Qué bueno ese concepto, la rementalización. Si yo voy a leer el texto, un texto de hace 2800 años, desde la cosmovisión de hoy estoy perdido. ¿Nos quiere leer la otra, por favor, la otra aportación de Gerard? Claro, padre, con gusto. El cristiano de hoy sabe desde hace tiempo que Dios no mora allá, encima de las estrellas, pero no por eso deja de rezar. Gloria a Dios en las alturas. Por tanto, distinguen el concepto de cielo, la representación imaginaria y la cosa misma. Pero ¿sabe también distinguir en las narraciones bíblicas entre la forma de presentar una idea y la idea misma? Muy bien. Esas dos aportaciones nos ponen finalmente en la reflexión de lo que es y lo que se necesita para hacer la interpretación y el approach a este libro. Entonces, la Biblia es un libro que tiene no solo un autor humano como cualquier otro libro, sino que es un libro en el que también habla Dios. Y yo le agregaría, no un autor humano, muchísimos autores humanos del mismo libro. Porque con el ejemplo que poníamos la semana pasada, es como ir a escribir ahora Caperucita Roja, lo pueden escribir todos nosotros. Y cualquiera le puede corregir al texto que si otro, no, vení, te faltó tal cosa, cuando le dijo que, porque tiene los ojos tan grandes. Se hicieron infinidad de ajustes en el tiempo, porque no era el texto de alguien, era el texto de todos. Dios no solo habla para los hombres del tiempo en el que fueron escritos estos libros, sino también para los hombres de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Pero inicialmente, en su aproximación exegética, no es la carta de Pablo a los romanos y a nosotros, no, fue a los romanos de su época. Cuando entiendo eso, hago una aproximación exegética. Y en ese sentido, o hermenéutica, y en ese sentido, Dios me quiere hablar a mí. Pero lo más absurdo es cuando se para la señora de muy buena voluntad la iglesia y dice, lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y a nosotros. Parte de la base de que en el tiempo ni siquiera existía Pereira. Y había Nuevo Mundo. Entonces fue escrita para los Gálatas, que vivían en la región de Galacia, en ese momento concreto, con una problemática concreta y específica, que cuando yo la conozco y la entiendo, puedo entrar a interpretar. Por eso el primer análisis es de orden histórico literario. El segundo análisis es de orden teológico. Yo no puedo creer que este texto se pone en contravía de todo el resto de la escritura, de toda la revelación. Y finalmente, lo que yo hago es un fenómeno de traducción. Traduzco ese concepto a la realidad de hoy. La vuelvo realidad de este momento de la historia.
Entonces, la cosmovisión e interpretación de la realidad de quienes vivieron esas experiencias y de quienes las escribieron es totalmente diferente a las nuestras. Por lo tanto, hay que conocer en qué contexto se escribieron. En la Biblia Dios habla al hombre por medio del hombre y el lenguaje humano. Vamos a llegar hasta ahí este día con todos los accidentes que nos ha traído el Internet, pero si el objetivo de la primera clase era deshacernos del concepto mágico, sobre todo de la inspiración, el objetivo de esta segunda clase es que consideremos que la interpretación seria y verdadera de la escritura requiere un profundo conocimiento de las circunstancias o condiciones bajo las cuales se dieron los textos que hoy leemos. Las preguntas, los comentarios, las aportaciones que ustedes quieran hacer son muy bienvenidas en este momento. ¿Quién nos quiere